Mis amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día domingo y es día 19 de abril del año 2020. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer un tiempo para estar con nosotros en este día conectados a través de la web. Queremos bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos exaltar el nombre de nuestro Dios y queremos darle a Él la honra y la gloria en esta mañana y queremos glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar en su casa, de entrar a su hogar en ese día y poder llevar un poco de la palabra de Dios y poder compartir con usted un poco de lo mucho que Dios ha dado, que Dios ha hecho para con nosotros. En esta mañana voy a invitar a usted que abra su Biblia en el libro de Corintios, 2 Corintios, el capítulo 2, capítulo 12, el verso 2. 2 Corintios, el capítulo 12, el verso 2. El mensaje se titula Solo digo que valdrá la pena. El mensaje se titula Solo digo que valdrá la pena. Mira lo que dice capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 2. Dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia. Te alabamos a ti, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos, oh Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor y porque tú eres Salvador, oh Padre Celestial. Queremos darte a ti, oh Jesús, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, oh Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Amados, solo digo que valdrá la pena. Algo que quiero decir a usted en esta mañana. Quiero que usted sepa que el cristianismo es algo que vale la pena. Es algo que valdrá la pena. El cristianismo es algo que nosotros como hijos de Dios debemos darnos cuenta que el día de mañana nos vamos a gozar, nos vamos a reír. Pero cuando Dios nos llama a un ministerio, cuando Dios nos llama al evangelio, cuando Dios nos llama a servir a Él, cuando Dios nos llama a ser parte de ese algo grande que es el evangelio, nosotros debemos darnos cuenta que las cosas no son como pensamos, porque a veces pensamos que va a ser muy fácil. A veces pensamos que las cosas ya van a estar de bandeja. Yo me recuerdo que recién convertido al evangelio, yo creía que el evangelio era un mar de rosas. Yo creí que el evangelio todo era alegría. Yo creía que el evangelio todo era gozo. Yo creía que el evangelio todo era bendición, que no había problemas, que no había dificultad. Pero no fue eso lo que Dios dijo. Dios dijo que valdría la pena, pero no dijo las dificultades, los problemas, no dijo que Dios no dijo que sería difícil. Dios dijo que valdría la pena. Y muchas veces venimos al evangelio, creemos que no habrá problemas, creemos que no habrá dificultad, creemos que el evangelio va a ser solo alegría a partir de hoy, que todo lo que nosotros propongamos en nuestras vidas vamos a sacar adelante. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó al evangelio, yo tenía la idea, tenía la imagen de que el evangelio, de que el ser pastor, aquel tiempo, de que el ser pastor iba a ser un hombre de bendición, un hombre de prosperidad, de iglesia grande, un hombre siempre alegre, un hombre siempre gozoso, un hombre que siempre iba a tener una palabra de Dios, un hombre que siempre iba a tener respuesta de Dios para realizar las cosas, porque era más o menos lo que uno escuchaba. Pero cuando Dios me llamó al evangelio y comencé a darme cuenta de cómo era el evangelio, me di cuenta que el ser pastor y el ser cristiano no había mucha diferencia. Que uno estaba caminando, uno estaba luchando en la vida una y otra vez, caminando, luchando, peleando, luchando y todo eso, pero no había esta facilidad que Dios, que uno pensaba, que uno creía, que uno escuchaba muchas veces. Entonces yo me di cuenta que Dios al final me había llamado. Lo único que Dios me dijo cuando me llamó, Dios me dijo: prepárate, pero yo no sabía, no tenía la idea de lo que era el prepararse para ser un pastor, no tenía la idea de lo que era ser el prepararse para servir a Cristo, no tenía la idea de lo que era prepararse para ser cristiano, no tenía la idea de lo que era prepararse. Y hoy con el tiempo uno comienza a darse cuenta de lo que es prepararse. Prepararse es prepararse para todo.
prepararse para las alegrías, prepararse para las tristezas, prepararse para el dolor, prepararse para los momentos alegres, para aquellos momentos no tan dulces. Hay momentos amargos, para las decepciones, para las desilusiones, para las traiciones, para las cosas que suceden en el Evangelio, porque muchas veces esperamos mucho de personas en el Evangelio, esperamos mucho de Dios. Y usted puede decir, pero Dios responde. Dios no siempre responde. Dios muchas veces nos deja caminar por nosotros mismos, nos deja caminar solo, porque Dios quiere vernos crecer. Y la única forma de que usted pueda crecer en su vida como persona es que usted tenga problemas, que tenga dificultades, que usted choque con el muro, que usted tenga decepciones en la vida. Que usted pueda ser traicionado, que usted pueda ser decepcionado, que usted pueda ver que todas las personas son de confianza en su vida. Y en el Evangelio todos hemos encontrado eso. Hemos decepcionado con muchos hermanos en la vida. Usted como cristiano recién llegado a la iglesia, usted creyó que el Evangelio todo era dulce y las mayores traiciones que ha recibido en su vida son de hermanos de iglesia, son de familiares, personas cercanas a usted, personas que hablan de Dios, personas que exaltan a Dios, personas que expresan el poder de Dios, personas que expresan la gloria de Dios, personas que hablan grandezas de Dios. Y son esas las personas que muchas veces tenemos que chocar con ellos, y esas son las personas que nos han dañado en la vida. Y eso fue lo que Dios nos dijo. No dijo que sería fácil, Dios dijo que valdría la pena. Y eso fue lo que dijo Dios a Pablo. Cuando Dios llamó a Pablo al Evangelio, Dios no dijo a Pablo, mire Pablo, venga, te voy a hacer un hombre grande. No. Dice la Biblia que Pablo iba camino al Damasco y de repente hubo un resplandor en el cielo, que la luz le botó a Pablo del animal, no sé si era caballo, camello, lo que sea, pero lo botó del animal. Y Pablo le preguntó, Señor, ¿quién eres? Y dije, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire solo el llamado de Pablo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y eso fue el llamado de Pablo. Y al instante, Pablo, después de ese llamado, se quedó ciego. Un hombre que era poderoso, un hombre que tenía poder, que tenía autoridad, que tenía dominio, que tenía conectes. Dios lo llama al Evangelio. Lo primero que hace con Pablo es que Pablo se queda ciego. Después tiene que entrar en una ciudad que la gente lo llevaba a él porque no lo veía. ¿Por qué no veía? Porque Dios no dijo que sería fácil, hermanos. Cuando Dios nos llamó al Evangelio, no dijo que sería fácil. Porque el llamado de Pablo fue dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa, ese fue el llamado de Pablo a predicar el Evangelio. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios creemos que al ser cristiano decimos, hoy que ya me convertí a Cristo, hoy todo va a ser de maravilla. Bueno, yo me recuerdo que cuando me convertí a Cristo, lo primero que pasó en mi vida fue que perdí el trabajo. No dijo que sería fácil. Los problemas aumentaron, no dijo que sería fácil. Pero dijo que valdrá la pena. Dijo que valdrá la pena. Cuando Dios llamó a Moisés a que fuera a Egipto a liberar al pueblo, Dios tuvo que convencer a Moisés. Y dijo a Moisés, mire Moisés, necesito que regrese a Egipto y que vaya a predicar la palabra y que saque el pueblo. Entonces Moisés, cuando vio los milagros que Dios hizo, cuando vio que la vara se hizo culebra, Moisés dijo, voy a llegar a Egipto a todo dar. Voy a llegar a Egipto y nomás yo digo algo y Faraón va a abrir las puertas y yo salgo con todo el pueblo. Y llegó el rey Moisés. Y Moisés cuando vio eso regresó a Egipto con alegría. Aarón lo vino a encontrar y él se presentó a los ancianos, hizo las señales y los ancianos contentos con él. Fue a hablar con Faraón y Faraón le dijo, ¿quién es Jehová? Y todavía le quitó la paja al pueblo y el mismo pueblo lo quería matar a Moisés. Dios le dijo a Moisés, mire Moisés, Faraón no os dejará ir. Pero como que esa parte Moisés no escuchó. Y eso lo pasa con nosotros los mismos, nosotros como cristianos. Cuando hemos venido a Cristo, como nos hemos convertido a Cristo, Dios nos dijo, el diablo no os dejará ir así nomás.
El diablo dará lucha, el diablo dará batalla, el diablo peleará por vosotros, el diablo pondrá trabas. Pero ¿cómo que no hemos escuchado eso? ¿Cómo que no hemos querido escuchar las cosas que Dios nos ha dicho? Solo hemos escuchado las cosas buenas. Y cuando usted solo escucha las cosas buenas y recibe cosas malas, hay una decepción en su vida. Hay una decepción en su vida. Que porque Moisés con 2 milagros creyó que iba a llegar a Egipto y iba a transformar a Egipto. Dios le dijo a Moisés que no sería fácil. Así nos dijo a nosotros como cristianos. El hecho de que seamos cristianos, que nos convirtamos a Cristo, debemos darnos cuenta que estamos declarando guerra al reino de las tinieblas. Tenemos que darnos cuenta que estamos declarando guerra a Satanás. Tenemos que darnos cuenta que estamos declarando guerra a ese señor que quiere adueñarse del mundo. Y si estamos declarando guerra, debemos tener las armas suficientes para poder ir a la guerra. Y recuerde que cuando vas a la guerra, hay heridos. En la guerra hay pérdidas. En la guerra no siempre se gana. Se ve que muchos soldados que regresaron de Vietnam a Estados Unidos, muchos regresaron sin piernas, sin brazos, mutilados y todo eso. Es el resultado de una guerra. Y Dios nos llamó para irnos a una guerra, pero no dijo que sería fácil, dijo que valdría la pena, que es bien diferente. ¿Por qué? Porque nuestro galardón, ¿cuál es? Nuestro galardón es cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por su pueblo. No importa si estamos dañados, mutilados, faltando miembros, nosotros vamos a ir con Él porque hemos peleado la buena batalla. De eso se trata el Evangelio. No es de rendirse en los momentos difíciles, no es de rendir en las dificultades, no es de rendir cuando las cosas se ponen un poco grises, no. Y uno en el Evangelio, uno aprende por la fuerza. Uno se da cuenta que no es fácil, no es como uno pensaba, no es como uno creía, no es como uno se imaginaba. Porque yo lo puedo decir por mí mismo, yo aprendí por la fuerza que no era fácil. Yo aprendí a trompones, como dicen por ahí. Yo aprendí a pedradas que no era fácil. Aprendí que el Evangelio es algo que se derrama lágrimas. En el Evangelio usted llora. Aprendí que en el Evangelio usted sufre. Aprendí que en el Evangelio usted tiene que desvelarse muchas veces, esperando una respuesta, clamando y no hay respuesta. Aprendí en el Evangelio que hay oraciones que no serán contestadas. Aprendí en el Evangelio que Dios no está a nuestra disposición todo el tiempo. Aprendí en el Evangelio que hay que tomar decisiones aun cuando no hay paz en nuestros corazones. Cuando no hay tranquilidad, tenemos que tomar decisiones porque hay que tomarlas. Y tomamos decisiones muchas veces con el corazón dolorido, con el corazón herido. Tomamos decisiones muchas veces sin querer tomarlas. Porque son cosas que aprendemos en el camino, porque hay que hacerlas. Y Dios solo está esperando que tomamos las decisiones. Vamos a tomar decisiones que nos van a doler, mis amados. No todas las decisiones en el Evangelio van a traer paz a su vida. Si alguien le dijo eso a usted, ha conocido otro evangelio. Pero el evangelio de Jesucristo va a tener que tomar decisiones que te van a doler. Va a tomar decisiones que te van a sacar el corazón muchas veces. Va a aprender en el evangelio que no todos los hijos de Dios son hijos de Dios. Por eso dijo Dios, no será fácil. Le dijo a Moisés, vas a regresar a Egipto. Pero Faraón no los dejará ir. ¿Por qué? Porque no será fácil afrontar el Evangelio, caminar en el Evangelio, ser cristiano, glorificar a Dios, exaltar a Dios, darle a Dios la honra y la gloria, mis amados. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo que liberó a Moisés, en el desierto lo quería matar a Moisés. Porque no es fácil agradar a la gente en el Evangelio. Uno se da cuenta que todo lo que hace está mal. Todo lo que hace está mal. Y uno aprende con Jesucristo, porque Jesús no todo lo que hizo bien. Y usted puede decir, pero pastor, pero era Jesús. Pregunta a usted, como hijo de Dios, como cristiano, como santo, ¿quieres tú? Bodas de Caná de Galilea. Se acaba el vino. Vino María y le dice a los muchachos, haga todo lo que Él dice.
Y Jesús agarró agua de la cisterna e hizo el mejor vino. A mí no me venga con garabato. El vino tenía alcohol. ¿Qué le diría usted de Jesús? Lo que pasa es que muchos religiosos andan diciendo por ahí, ay, es que el vino judío no tenía alcohol. No, 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 no. Todo vino de fiesta tenía alcohol. Tanto que el maestresala llegó a Jesús y le dijo al novio, todo hombre sirve el buen vino primero. Y ya cuando estén ebrios, sirven el mal, el peor. Pero tú has reservado el mejor vino hasta el final. ¿Qué haría usted? Para unos fue bien, para otros fue mal, y Jesús fue criticado por eso. Entonces uno se da cuenta que ni siquiera Jesús pudo agradar a la gente. Cuando Jesús sanó al ciego, que escupió en tierra, hizo lodo y lo metió en el ojo del ciego. Cuando vino la mujer sirofenicia, que Jesús dijo, no está bueno quitar el pan de los hijos y darle a los perrillos. La llamó la señora de perro. Ah, pero pastor, no fue así. Así fue, porque así nos dice la Biblia. Entonces uno aprende con la vida que nos vamos a agradar a todo el mundo. Y con el tiempo uno se da cuenta que el evangelio es algo solo. Usted como hijo de Dios es algo solo. Tiene hermanos, sin tener hermanos. Pero solamente vas a confiar en Dios. Usted aprende que las oraciones y los ayunos por la iglesia no siempre vale la pena. Pero no es el deber, es una obligación para con el pueblo de Dios. Es una responsabilidad que tenemos para con Dios, el orar, el clamar, el buscar a Dios, el ayunar por la gente, el orar por la gente, el bendecir a la gente. Usted como hijo de Dios muchas veces tiene que pedirle perdón a mucha gente que te ha herido. Y usted dice, pero ¿por qué yo lo tengo que hacer? Porque usted es el cristiano. Muchas veces cuando comienza una discusión, usted tiene que decir, va, está bueno, hasta aquí quedamos, ya no discutamos más, va, yo le pido perdón, yo me equivoqué, y sale, ¿para qué? Para no crear problemas, porque usted es un hijo de Dios. Y eso aprende con el tiempo, mis amados. Aprende en la vida, aprende en el caminar, aprende en el día a día. Aprende en el ser, en el evangelio del día a día. Porque aprende que por más que quiera hacer bien las cosas, siempre las harás mal. ¿Sabe por qué? Porque siempre habrá alguien que te va a criticar. Dígame usted como cristiano, si nunca ha sido criticado en su vida. Dígame usted como cristiano. Por eso Dios dijo, no será fácil. Y por eso hay mucha gente que tira la toalla. Hay mucha gente que dice que yo creía que en el evangelio es así, que los hermanos eran así. No. Dios te ha llamado. Usted está en el evangelio para exaltar y bendecir a Dios, para glorificar a Dios. No importa si hay problemas, si hay dificultades, no importa lo que venga, usted tiene que honrar a Dios, tienes que glorificar a Dios, declarar que Dios es Rey, declarar que Dios es Señor, declarar que Dios es Salvador, declarar que Dios es Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Moisés ya no sabía qué hacer con el pueblo. El pueblo era tan complicado que el mismo Dios le dijo a Moisés, mire Moisés, hazte a un lado que lo voy a fulminar a esa gente. Los saco de la esclavitud, abro el mar para que pasen caminando, le doy maná, le doy codorniz y el pueblo todavía sigue reclamando. Y uno aprende en el evangelio que la gente siempre va a reclamar. Uno aprende como pastor, como cristiano, que la gente nunca estará satisfecha, por más que quiera. Es como el presidente de la República. El presidente está dando su mejor esfuerzo para proteger al pueblo salvadoreño, pero siempre hay un grupo de gente que lo está criticando, que lo está hablando locuras, que está hablando cosas que no tienen nada que ver. Usted nunca va a agradar a la gente. Dios dijo que no sería fácil. Porque nadie, mis amados, valoró el sufrimiento de Pablo en el Evangelio. Nadie valoró el sufrimiento de Moisés. La Biblia dice que Moisés, fíjese solo, se levantaba por la mañana, se sentaba a escuchar problemas del pueblo todo el día hasta la noche. Llegaba a la noche,
Iba a Dios a orar. Dormía sus 2 horas porque el otro día en la mañanita tenía que estar escuchando el problema. Cuando Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, ¿hiciera alguna cadena de oración para que Dios dejara a Moisés entrar? No, no le importa. Entonces no espere usted como hijo de Dios algún reconocimiento de la gente. No espere usted como pastor algún reconocimiento de la gente. Hemos venido a exaltar a Dios y a bendecir a Dios sobre todas las cosas. No espere que la gente le va a decir a usted, ay, el hermano fulano tan lindo, la hermana fulana tan linda. No espere eso. Espere puñaleada. Espere que la gente lo vaya a criticar, espere que la gente lo vaya a dañar. ¿Por qué? Porque murió Moisés y las cosas siguieron igual. ¿No cree usted que al morir usted las cosas, ay, murió el hermano fulano, las cosas ya no van a ser igual? No, las cosas van a seguir lo mismo. Moisés aprendió que la soledad era parte de su vida. Porque él iba al monte solo a orar y platicaba con Dios y lloraba a Dios. Y como cristianos y como pastores, todos nosotros hemos ido al monte, hemos llorado a Dios, hemos abierto nuestro corazón a Dios. Porque si usted es un cristiano, es un pastor que no ha llorado a Dios, no ha sido pastor ni cristiano todavía. Porque todo hombre de Dios ha llorado a Dios. Siempre he estado rodeado de personas, pero siempre he estado solo. Porque hay cosas que tienes que no puedes decir a cualquier persona. Que no puedes decir a la gente. La soledad es parte de su vida. La Biblia dice que Jesús en las noches subía al monte a orar. Jesús era un hombre solo. ¿Por qué? Porque nuestra relación tiene que ser con Dios. La relación de un hombre de Dios tiene que ser con Dios. Tenemos comunión con los hermanos, tenemos un acercamiento con los hermanos, pero nuestra verdadera relación como pastores es con Dios. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Porque Dios nos ha puesto en ese lugar. No tenemos que esperar fiestas, no. Entonces con el tiempo usted va aprendiendo eso. Mira lo que dice el versículo que leímos de Pablo. Pablo comenzó a su ministerio. Primero Pablo se quedó ciego. Vino Ananías y oró por él. Y Dios le regresó la vista. Pablo comenzó a predicar. La gente le tenía miedo a Pablo porque no creía que Pablo era cristiano. Pablo fue azotado. Pablo fue encarcelado. Pablo ya no sabía qué hacer. Cuando se quiso unirse a los judíos en Jerusalén, los judíos se hacían a un lado, no querían a Pablo porque tenían miedo de que Pablo fuese un espía. Entonces viene Dios, cuando Dios ve todo eso, que Pablo era rechazado a pesar de predicar la palabra, de hacer milagros, de hacer cosas grandes, viene Dios y da un aliento a Pablo. Viene Dios y motiva a Pablo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros muchas veces. Dios tiene que motivarnos. Dios tiene que tiene que levantarnos para que podamos seguir adelante, para que podamos ir más allá. Viene Dios y lleva a Pablo al cielo. Dice el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Para motivar a Pablo, viene Dios y lleva a Pablo a su morada donde Pablo iba a ir. El resultado de todo lo que él estaba haciendo, aunque la gente no lo quería, aunque la gente muchas veces lo trataba mal, aunque Pablo no era aceptado muchas veces entre los judíos, Dios lo lleva al cielo para ver lo que esperaba. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da la oportunidad de ver el poder de Dios, nos da la oportunidad de ver la manifestación de Dios, nos da la oportunidad de ver lo que Dios hace con nosotros. Y eso es lo que nos motiva a ir más allá. La Biblia dice que Pedro y Juan iban al templo de Hermosa
en el libro de los Hechos, caminando ellos en el templo, aparece un paralítico pidiendo limosna a ellos. Aparece un cojo pidiendo limosna a ellos. Y Pedro y Juan quedaron así como quien dice, ¿qué hacemos acá ahora? Y dice la Biblia que Pedro, fijando en él los ojos, le dijo al cojo, no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hermano, esa es la satisfacción de un hijo de Dios. Ver el poder de Dios manifestado en las personas. No importa lo cuánto las personas te hayan dañado, te hayan criticado, te hayan humillado en la vida. El que usted pueda ver el poder de Dios manifestando en esa persona, esto no tiene precio. Eso es la alegría que nos da de servir a Dios, de honrar a Dios, de bendecir a Dios. Esto es lo que vale la pena el Evangelio. Eso es lo que vale la pena el Evangelio. Porque eso motivó a Pedro, eso motivó a Pablo, a Juan, motivó a los discípulos. Cuando Esteban fue apedreado, dice la Biblia que Esteban vio los cielos abiertos. Eso es lo que te motiva como hijo de Dios. Saber que a pesar de todo, saber que las cosas aquí pasaron y que Dios te espera con los brazos abiertos allá arriba, y Dios quiere bendecir su vida, y Dios tiene una mansión esperando por ti, Dios tiene algo grande para ti. Eso es lo que vale la pena en el Evangelio. Las lágrimas se van a quedar, las tristezas se van a quedar, las angustias se van a quedar, las traiciones se van a quedar, pero vale la pena servir a Dios, vale la pena servir al Evangelio, vale la pena exaltar a ese Dios que vive por los siglos de los siglos. Vale la pena. Cuando Dios le dijo a Moisés, mire Moisés, va a sacar el pueblo de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida. Pasaron 40 años de caminar en el desierto y llegan a la tierra prometida. Y Dios le dijo a Moisés, le voy a permitir que vea la tierra prometida. Esto vale la pena, mis amados. Como dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Porque fueron 40 años de aguantar personas hablando mal de Él, personas criticando, personas hablando mal de Dios, personas parrandeando, personas corrompiéndose, personas adorando a dioses ajenos, personas no haciendo caso a la Biblia, personas no haciendo caso a Dios. Pero Dios lo lleva a Él al monte. Dijo, miren, yo voy a traer conmigo. Hoy vendrás conmigo al paraíso. Hoy vendrás conmigo al cielo. Y la gente ya sabe lo que hay que hacer. Pero valdrá la pena. Valdrá la pena. Moisés quería entrar, sí, pero valió la pena. Porque el llamado de Moisés fue a llevar al pueblo a la tierra prometida. Que tuvo problemas, peleó con mucha gente, hubo decepciones, un momento que quiso tirar la toalla, dijo a Dios, mire Señor, ponga otro porque ya no puedo más, el pueblo me quiere matar, vamos a pasar por eso, la gente nos va a odiar, la gente nos va a criticar, pero al final de cuentas, Dios va a llevarnos al lugar que Él tiene para nosotros. Y quiero o no, cuando usted ya no esté, la gente va a reconocer que usted era una buena persona. Ya va a ser tarde. Cuando Dios le llamó a David, le dijo a Samuel, mire Samuel, quiero que vaya a Belén y va a ungir a un muchacho por rey. Y viene Samuel y fue a Isaí a ungir a los hijos de Isaí. Y ungió a todos, pasaron todos. Y dijo, Dios no es ese. De repente preguntó, mire, ¿no hay más? Hay un muchacho que está afuera, tráigalo. Dios ungió a David por rey de Israel. De la unción de Dios a sentar en el trono es un gran pedazo, mis amados. David mató a Goliat, aumentó su nombre,
Pero a partir de ese momento el rey lo quiso matar. Por mucho tiempo lo persiguió el rey. Llegó un momento que David dijo: un día seré muerto por mi señor Saúl. Me voy a ir a los filisteos. Estaba dispuesto a ir a los filisteos, a vivir con ellos, a quedarse con ellos, tanto que se fue un tiempo a sus enemigos. Tuvo que hacer amistades con sus enemigos. Porque muchas veces en el evangelio usted no sabe si es más amigos los hermanos o el diablo. Muchas veces es más sincera una amistad con el diablo que con los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo usted sabe que te quiere matar. Y los hermanos no. Hay hermanos muchas veces en el evangelio que se te acercan y usted no sabe quiénes son. Y eso pasó con David. Hasta que murió Saúl, vino David, se sentó en el trono y pudo llevar a cabo todo lo que Dios tenía para él. Y cuando David decidió construir el templo, Dios le dijo: haga todo lo que te venga en mano. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Dios no dijo que sería fácil. Fue ungido a los 15 años. Sentó en el trono a los 30 años. 15 años pasaron de sufrimiento, de dolor, de lágrimas. Y si usted es un hijo de Dios y no ha tenido tiempo de lágrimas, de dolor, de tristeza, de angustia, de querer tirar la toalla, de querer rendirse en la vida, usted no ha conocido el evangelio todavía. Porque todos aquellos que no saben el evangelio han tenido momentos de tristeza, han tenido momentos de dolor, han tenido momentos de querer tirarse la toalla, mis amados. Pero Dios no dijo que sería fácil. Les dije que valdría la pena. Llegó a Babilonia Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel, inteligente, los 3 muchachos también inteligentes. Daniel, el rey no había encontrado ninguna falla en él. Mire solo, dice que el rey no había encontrado una falla en él. Puso un edicto, porque los envidiosos siempre van a ver gente que te quiere dañar, gente que te quiere lastimar, gente que te quiere ver sufrir, aún estando con usted. Como Daniel no aceptó doblegarse, no demandar cosas de Dios, porque el edicto consistía que todo aquel que demandara petición de otro Dios que no fuera rey sería echado al foso de los leones. Vean, Daniel siguió orando a Dios. Vienen los señores que te quieren ver mal, lo encontraron y lo llevaron al foso de los leones. Dios no dijo que sería fácil, Dios dijo que valdría la pena. Va Daniel al foso de los leones, duerme en el foso de los leones y el otro día saben, esto vale la pena. Ver el poder de Dios en su vida, ver la manifestación de Dios en su vida, ver lo que Dios hace en su vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que suceden en su vida que no tienen explicación. Entonces dice Dios, vale la pena. Amado, vale la pena servir a Dios. Vale la pena honrar a Dios. Vale la pena ser cristiano. La pena para poder conectar en el aparato y usted está ahí. Y dice, vas a morir un momento porque vamos a apagar todo. Y usted sí se muere y todo eso. Y en ese momento es cuando su vida tiene sentido. Pude ver a Dios, pude ver y me preguntó, ¿quiere venir o quiere quedarse? Eso, mis amados, es lo que vale la pena en el evangelio. No es el dinero, no es la fama, no es el poder, no es lo grande que puede llegar a ser. Es saber que Dios está contigo. Porque en ese momento yo estaba solo.
Y cuando estamos solos es que podemos comprobar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos solos es cuando podemos comprobar si la verdadera la presencia de Dios realmente. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, muchos hablaban una cosa, muchos hablaban otra. Pero cuando murió Jesús, la Biblia dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Muchos lo criticaron por su muerte, pero su muerte tenía un propósito. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Vale la pena el Evangelio. Pero recuerde que no lo hace las cosas para la gente. Pablo, lo mismo Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Pablo dijo, ese es el Dios a quien sirvo. Ese es el Dios a quien bendigo. Es el Dios a quien glorifico, a quien exalto. Ese es el Dios. Vale la pena servir a Dios. Tanto que después Pablo, cuando estaba en la cárcel, dijo a Timoteo, mire Timoteo, tráigame los capotes. Me imagino que Timoteo le dijo, pero Pablo ya está anciano, ya está muriendo, tráigame el capote. Porque hay mucho más de Dios para la gente. Y murió solo. Hermanos, nada en la vida es fácil. Si usted ha pensado en tirar la toalla en cualquier cosa de su vida, estudio, trabajo, familia, empresas, no tome decisión equivocada. Porque nada en la vida es fácil. Si su matrimonio tiene problema en ese día, no tire la toalla. Pelee, luche por él, porque vale la pena. Si estás en ese lugar es porque vale la pena. Si estás en ese trabajo, aunque el jefe te hace la vida imposible, Dios tiene algo más para usted. Pero todos tenemos que ser pulidos, todos tenemos que ser purificados por Dios. Y cuando Dios nos toma para pulir y para purificar, hay un dolor grande, pero al final de cuentas hay un tesoro, hay un vaso de barro. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia. Te alabamos a ti, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor y Salvador, oh Padre Celestial. En nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús mi Salvador. Amén.